Deadpool se presentaba como una película alternativa del género de superhéroes, un género que estaba sufriendo una sobreexplotación que daba como resultado films clónicos y carentes de una identidad propia, que se limitaban a copiar los esquemas de cintas del género que habían triunfado en taquilla. Deadpool se presentaba como una alternativa dentro del género, proporcionando elementos que ninguna película se había atrevido a realizar, una película autoparódica llena de locura, gamberrismo y elementos políticamente no correctos. Deadpool prometía desafiar los estandartes del género y destacar con luz propia al cruzar fronteras que nadie se atrevía por miedo a que fuera negativo en taquilla. ¿Ha conseguido Deadpool su objetivo? ¿Ha proporcionado todos estos elementos que prometían en sus trailers? El argumento de la película es simple, directo y predecible. Es importante aclarar esto, que nadie se espere de esta película un argumento con múltiples sorpresas, profundo y complejo. El argumento es una mera excusa y vehículo para dar cabida a las bromas, locura, violencia, gamberrismo y momentos políticamente no correctos que sucederán a lo largo de la cinta. La película nunca ha pretendido construir una trama elaborada y compleja, ya que la naturaleza propia del personaje nunca ha fomentado esto. El personaje de Deadpool no se sostiene en una trama elaborada, sino en ser un personaje con grandes delirios, que siembra el caos a su paso al son de la violencia y de su humor no políticamente correcto. Con lo cual creo importante aclarar este punto para que nadie espere algo que la película jamás ha tenido intención de proporcionar. El argumento simplemente sirve para explicar los orígenes del antihéroe y el motivo de su cruzada, aunque hay algunas partes del metraje que se podrían haber suprimido, ya que no aportan nada a la trama. Cito un spoiler. Donde el guión destaca es en la creación de situaciones paródicas y cómicas, con múltiples bromas, situaciones políticamente no correctas y ruptura de la cuarta pared. La película no deja títere con cabeza, y las referencias cómicas no solo estarán adscritas al propio film, sino que habrá bromas acerca de otros films de superhéroes, como Linterna Verde o X-Men Los Orígenes del Lobezno, acerca de varios actores, como Hugh Jackman, James McCoy, Patrick Stewart o el propio Ryan Reynolds, o de la propia distribuidora de la película, la Fox. Cito un spoiler. Las bromas son buenas, graciosas y políticamente no correctas. El problema es que muchas de estas bromas ya se pueden ver en los trailers que hubo de la película, lo que produce que el efecto sorpresa o cómico se vea reducido al ya saber lo que pasará. En este caso, el film ya muestra sus mejores cartas en los trailers, lo cual es una pena. La acción está bien rodada, las escenas son dinámicas, espectaculares y brutales. Nuevamente padece el mismo problema que con las bromas, y es que la mayoría de escenas de acción ya se pueden ver en los trailers, lo que elimina el factor sorpresa. El film lo que muestra es una versión más extendida de las escenas de acción que están presentes en los trailers. Cito un spoiler. Y es una pena, porque las escenas de acción son buenas, pero los trailers ya mostraron gran parte de estas. Otro problema es que al film le faltan más escenas de acción. Con esto no quiero decir que quisiera que toda la película fuera continuamente una sucesión de escenas de acción, porque es importante que se dedique parte del metraje a explicar el pasado de Wade Wilson y los orígenes de Deadpool, pero las escenas de acción son pocas y la mayoría ya se ven en los trailers, siendo ampliadas en la película. Los efectos especiales son buenos y se nota que se intentó rodar en la mayor cantidad posible de escenarios reales, para utilizar lo menos posible elementos como los cromas. A pesar de esto, hay algunas escenas donde sí se nota el croma, cito un spoiler, pero en líneas generales los efectos especiales están bastante bien. Las actuaciones son pasables, la mayoría del elenco de actores y actrices se limitan a cumplir con su rol sin demasiados alardes. Los únicos que destacan por encima de la media son Ryan Reynolds, quien es el que aporta mejores registros interpretativos del elenco al tener que interpretar a un personaje demente, además de que se nota que es un papel con el que se siente cómodo, y Brianna Hildebrand. Antes de proseguir, me gustaría detenerme en este apartado para hablar sobre el personaje de Deadpool. Y es que aunque el personaje, como prometían los trailers, desprende locura y brutalidad, se queda un poco corto. Los trailers prometían un Deadpool profundamente demente, brutal y gamberro, y la película proporciona una versión limitada de Deadpool. La publicidad y los trailers sobredimensionaron el papel de Deadpool, encontrando uno en la visualización del film una versión limitada del personaje, una versión a la que le falta mucha más locura, mucha más brutalidad y mucho más gamberrismo. Otro ejemplo es la ruptura de la cuarta pared, elemento icónico del personaje, que aunque hace aparición en este film, lo hace de manera tímida, a través de solo 2 o 3 escenas muy concretas. La película no se atreve a exponer a Deadpool en todo su esplendor, ofreciendo una versión limitada del personaje, lo cual es una pena, porque de haber tenido más valentía, se podría haber conseguido una película sobre el personaje muy buena, ya que las bases están presentes en el film,
lo que le faltó fue explotarlas y potenciarlas mucho más. Respecto al personaje de Coloso, es una versión edulcorada del personaje. Cito un spoiler. La banda sonora es cañera y muy dinámica, la cual es perfecta para el personaje. En resumen, es una película divertida y graciosa que se sale de los cánones que imperaban en los últimos años en el género de los superhéroes, y apuesta por un personaje diferente. Sin embargo, a la película le ha faltado más ambición en sus planteamientos, le ha faltado más valentía a la hora de representar en toda su magnitud al personaje, y la película se queda en un intento tímido a la hora de exponer a Deadpool en pantalla. Y es una pena, porque el film había presentado las bases del personaje, lo único que le faltó fue explotarlas. Espero que de cara a la secuela, teniendo en cuenta que la película costó 58 millones y ya ha recaudado más de 500 en todo el mundo, es muy probable que se realice una secuela debido a los excelentes resultados en taquilla de esta cinta. Se atrevan a exponer a Deadpool en toda su magnitud y esplendor. Nota final: 6. A continuación, procederé a hacer spoilers de la película, con lo cual quien aún no la haya visto, que detenga aquí la reproducción. Una parte del metraje que podría haberse suprimido ya que no aportaba nada al film es la parte donde se ve a Deadpool viviendo con Al la Ciega. Son muchos minutos de metraje donde, a excepción de alguna broma, no aporta nada a la trama. Podría haberse explicado de una manera mucho más directa que Deadpool estaba viviendo solo, sin falta de 10 minutos de conversaciones superfluas entre él y Al la Ciega. Como bromas que me gustaría destacar del film son: primero, cuando Wade Wilson menciona que no quiere que le pongan un traje verde ni que sea creado por efectos digitales, haciendo referencia a la película de Linterna Verde, en la cual el actor Ryan Reynolds fue protagonista. Segundo, cuando dice que su posesión más preciada es un muñeco que representa al Deadpool que aparece en la película X-Men Los Orígenes del Lobezno, papel que también interpretaba el mismo actor. Tercero, cuando le pregunta a Coloso que a qué Xavier verá, si a James McCoy o a Patrick Stewart. El primero interpreta a Xavier de joven y el segundo a Xavier de mayor. Cuarto, cuando Wade Wilson oculta su rostro con una fotografía de Hugh Jackman. Quinto, cuando Wade Wilson menciona que no quiere acabar como Ryan Reynolds, siendo una autoparodia muy graciosa. Sexto, cuando al llegar a la mansión de los X-Men, Deadpool menciona que no tiene sentido que solo la ocupen 2 miembros, que se nota la falta de presupuesto, haciendo alusión a la Fox y el recorte de presupuesto que sufrió la película. Séptima, cuando al principio de la película se indica que uno de los villanos que está en el coche está realizado por ordenador. Octava, cuando en su búsqueda de Francis está a punto de pegar a una chica y se pregunta qué es peor, pegarla o no, ya que si la pega, la acusarán de machista, pero si no lo hace, la acusarán de sexista. Una pena que no hubiera más momentos como este políticamente no correctos. Respecto a las escenas de acción, la mayoría se pueden ver en los trailers. La escena de Deadpool pegando a los villanos dentro del coche es una escena que se puede ver perfectamente y con bastante detalle en los trailers. La escena del combate en la autopista también se ve en los trailers y finalmente la parte del combate final también se ve en los trailers. Una de las escenas donde se aprecia el croma es precisamente en el combate final. El personaje de Coloso es una versión demasiado edulcorada a mi modo de ver, dando por momentos un poco de vergüenza ajena. Esto sucede sobre todo en la escena donde combate contra Gina Carano, donde al principio rehúsa a combatir ya que no le gusta luchar contra mujeres, y luego, cuando está ganando el combate, se detiene ya que le da pudor ver una teta, lo que aprovecha su rival para intentar asfixiarle.